Muy bien, hermanos, buen día. Señor les bendiga en esta mañana. Como decía Néstor, un precioso día para alabar al Señor. Todos los días son buenos, todas las oportunidades son buenas para alabar al Señor, pero es un lindo día y damos gracias siempre por poder estar en la casa de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1, y vamos a leer hasta el versículo 11. Una porción seguramente que muchos hemos leído ya alguna vez. Como cantábamos, nuestro Dios es un Dios santo que nos llama a ser como Él. El apóstol Pedro dijo: sed santos porque yo soy santo. La santidad de Dios nos mueve a nosotros a recordar que nosotros debemos ser santos en un sentido y somos santos en otro sentido. Somos santos en el sentido de que Dios nos ha apartado para Él, somos suyos. Todo lo que Dios toca y dice: esto es mío y esto está consagrado para mí, eso es santo. Y la Iglesia, a pesar de las muchas imperfecciones que nosotros tenemos y de las muchas cuestiones en las que necesitaremos mejorar de aquí hasta que el Señor nos llame y venga por nosotros, la Iglesia es un pueblo santo. Y nosotros también necesitamos recordar eso. De alguna forma esto es lo que nos va a recordar el pasaje de hoy. Como yo les anunciaba en el día de ayer, nuestro sermón del día de hoy el tema de él es que la Iglesia es el pueblo de un Dios santo. Y entonces el pecado y la hipocresía no tienen lugar en ella. Eso vamos a hablar en esta mañana. Leamos por favor la palabra del Señor, Hechos capítulo 5, verso 1 al 11. Como les decía, una historia que seguramente ustedes escucharon. Lamentablemente, los nombres que aquí aparecen son muy conocidos, y no por cosas buenas. Ananías y Zafira han quedado en la historia de la Iglesia como personas que no respetaron la santidad del Señor y no entendieron que ser parte de la Iglesia es ser parte de un pueblo santo. Dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremendo.
¿Se entendió lo que pasó? Muy bien. De alguna manera, Ananías y Zafira dijeron ser algo que no eran, o quisieron mostrar algo que no eran. Ahora, cuando nosotros falseamos nuestra identidad o queremos falsearla, de alguna forma, eso en algún momento va a salir a la luz. Y si no sale a la luz delante de los hombres, sí va a salir a la luz delante del Señor. El gran problema de Ananías y de Zafira fue su pecado, y su pecado fue el de la hipocresía, de querer aparentar algo que no era. Y algo que nosotros, si ustedes prestaron atención, todas las canciones que hemos cantado en esta mañana hacen hincapié en un atributo de Dios. Y ese atributo de Dios es su santidad. Dios es un Dios santo. Nosotros haríamos bien, hacemos bien. Es necesario que lo hagamos así. Cada vez que venimos a este lugar, cada paso que damos, cada actitud que tenemos, nosotros vivimos delante de un Dios santo. Y que Dios sea un Dios santo implica que el pecado no tiene lugar, no puede tener lugar delante de Él. Mientras yo leía la historia de Ananías y Zafira, me acordé, y lo tuve que googlear obviamente, de una mujer que se llamaba Anna Delvey. Anna Delvey estuvo en las noticias hace unos años, el año pasado, por ahí. Anna Delvey era, según ella, alemana. Y era la heredera de una fortuna de más de 65 millones de dólares. Ella era alemana, pero estaba en Nueva York. Y entonces ella tenía un problema legal en su país. Entonces, como que no podía disponer de esos 65 millones de dólares libremente. Y entonces le decía a alguno, préstame que después te lo devuelvo. Y la cuestión es que Anna Delvey se convirtió en un personaje muy, muy, muy conocido en la alta sociedad neoyorquina. Si había algún evento glamoroso, ahí estaba ella, alguna cena con famosos, ahí estaba ella, autos de lujo, hoteles 5 estrellas, todo así. Hasta que algún día saltó la ficha. Anna Delvey no existía. Era mentira, era una rusa que se llamaba Ana Sorokin y se hizo pasar como que tenía plata y no tenía un mango. Pero mientras tanto, ella engañó a un montón de personas y vivió como si fuera algo que en realidad no era. Vivió como una millonaria, no sería tendría alguna moneda más que nosotros, seguramente mucho más, pero no era lo que decía ser. Y si hay algo que nosotros vemos en este pasaje y sobre lo cual me gustaría llamarles la atención al leerlo, es esto. Ananías y Zafira parecían ser parte de la iglesia, o ser creyentes, o ser hijos de Dios, o ser personas piadosas. Miren, yo voy a ser muy precavido. No puedo yo decir, no puedo, porque la palabra no lo dice, que Ananías y Zafira no eran creyentes. No puedo. Por más que yo pueda inferir, pero no sé si estoy seguro 100% de que no eran creyentes. Pero, con sus actitudes, ellos demostraron no ser conscientes de lo que significa ser parte de la iglesia y de lo que significa ser hijos de un Dios santo. Y todo lo que les pasó a ellos les pasó por eso, por su falta de conciencia acerca de quiénes eran en realidad, o acerca de no ser aquello que ellos decían ser. No sé si se entiende. No me quiero extender, pero mientras yo estudiaba este pasaje y
y lo buscaba información y lo estudiaba, ¿no? Encontré un artículo de un pastor. En realidad encontré un artículo que se refería a una opinión de un pastor que todos ustedes conocen. Se llama Dante Gebel. ¿Qué dice Dante Gebel? Que el lugar donde más hipócritas hay es la iglesia. Con una visión muy, muy particular de él. No comparto mucha de la enseñanza que él enseña. O sea, si yo tuviera que catalogarlo a él, no es un pastor que predique la palabra del Señor, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención lo que él decía. No sé cuál será la realidad que él conoce, pero probablemente hay algo de razón en lo que él dice. Muchos de nosotros a veces somos tentados a aparentar ser algo que en realidad no somos. Y el Evangelio, por un lado, nos exige a nosotros ser genuinos. El Evangelio tiene consigo la implicancia de que nosotros no podemos vivir de apariencias. Pero por otro lado, el Evangelio nos da la libertad de no tener que vivir de apariencias. Seríamos nosotros muy necios si quisiéramos venir delante de Dios diciendo ser algo que no somos. Es más, Dios nos rechaza si nosotros venimos con esa actitud delante de Él. Esa es la parte negativa. La parte positiva es que nosotros, el Evangelio nos lleva a reconocernos como realmente somos. Y nosotros podemos traer delante de Dios toda nuestra miseria. Incluso aquellas miserias y aquellos pensamientos que no compartiríamos con nadie, absolutamente con nadie. Si nosotros queremos ocultarlas a Dios, somos necios, porque Dios las ve. Pero si nosotros venimos delante de Él, trayéndole lo que hay mal en nosotros, nuestro pecado, podemos venir delante de Él con la confianza y la seguridad de que si nosotros confesamos delante de Dios nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, como dice Juan. ¿Por qué Dios nos perdona? ¿A qué Dios es fiel? ¿Con quién Dios es fiel? ¿Conmigo? Si a mí no me debe nada. Dios es fiel consigo mismo, con su carácter. Y entonces yo me puedo acercar a Dios sabiendo que Él va a honrar su palabra. Y Él ha dicho, un corazón contrito y humillado no rechazaré. Y también ha dicho, vuestras justicias delante mío son trapos de inmundicia. De alguna manera, el pasaje de hoy pasa por esos lados. Y eso, decir, yo no puedo pretender ser delante de Dios algo que no soy. Y yo tengo la libertad delante de Dios de mostrarme tal cual soy, porque sé que en Él hallaré misericordia. Nace esas dos posibilidades que el hombre tiene, esos dos caminos que el hombre puede recorrer, se basan en quién es Dios. Y Dios es santo. Bien. Entonces, yo he querido estructurar nuestra lectura de ese pasaje a partir de ahí, acerca de quién es Dios.
Porque el gran problema de Ananías y Zafira es que no entendieron lo que la iglesia era, porque no entendieron que la iglesia era y es el pueblo de un Dios santo. Y entonces, todo el tiempo nosotros tenemos que recordar que más allá de que esta sea una comunidad en la que cada uno de sus miembros tiene miles de cosas por mejorar, seguimos siendo una iglesia santa. No por nuestros méritos, no por nuestra justicia, no por nuestra madurez siquiera, pero porque Dios nos ha comprado con su sangre. Y el Dios al que adoramos, el Dios al que seguimos, es el Señor de esta iglesia, es el dueño de esta iglesia. Y todos nosotros deberíamos tener presente eso todo el tiempo. Entonces, porque la iglesia es el pueblo de un Dios santo, una necedad que nosotros podemos cometer, imitando a Ananías y Zafira, es vivir para aparentar ser algo delante de los hombres y no vivir delante de Dios. Permítanme hacer un paréntesis. El Evangelio nos llama a ser genuinos, a ser sinceros y a reconocer nuestras faltas. No nos llama a andar proclamando nuestro pecado a todo el mundo y por todos lados, porque eso muchas veces es una evidencia de orgullo. ¿A quién yo tengo que confesar mi pecado? Primero a Dios, porque cada pecado mío ofende primero a Dios. Segundo, ¿a quién? Si he ofendido a alguien, si he lastimado a alguien, a esa persona le tengo que pedir perdón. Tengo que tratar de restituir el daño, arreglar la situación, lo que sea. Y tercero, ¿a quién más? ¿Puedo confesar mi pecado a algún hermano que pueda servirme a mí para luchar contra ese pecado, para crecer, para madurar? Ahora, nuestra necedad sería tratar de vivir pensando en lo que los demás piensan de mí. Estructurar mi vida, vivir para que ustedes piensen que yo soy bueno, que yo soy santo, que uy, cuánto ora Sebastián, uy, cuánto lee la Biblia Sebastián. Julia siempre me dice, me hace el chiste ese. Te haces el que tal cosa. Pero es cierto, muchas veces esa es una tentación, que nosotros vivamos tentados a buscar agradar a los hombres. Y eso es lo que le pasó a Ananías y Zafira. Miren lo que dice. Pero cierto hombre. ¿Cómo comienza el pasaje? ¿Con qué palabrita? ¿Pero qué? ¿Por qué pero? ¿Qué dijo antes? ¿De qué venía hablando antes? ¿A quién mencionó antes el pasaje? ¿Se acuerdan? El pasaje inmediatamente anterior nos muestra que la iglesia, llena del Espíritu Santo, y porque se amaban los unos a los otros, y creían en el Evangelio y lo ponían en práctica, todo aquel que tenía algo de más, un terreno de más, una casa de más, la vendía, traía su dinero a la iglesia y ese dinero se usaba para que nadie pasara hambre, para que nadie pasara necesidad. ¿Sí? Nosotros tenemos que recordar el contexto de la iglesia, del contexto de muchas hermanas viudas que cuando dejaron el judaísmo para abrazar el cristianismo, sus familias se desentendieron de ella. Muchos huérfanos. Y la cosa se va a agravar, entonces la iglesia tiene que ocuparse de esas cosas. Y el pasaje de la semana anterior nos mostraba a un hombre, Bernabé, natural de Chipre, dice la Biblia, levita, que vendió una heredad y la trajo. Y nosotros vimos quién era este Bernabé y vimos que el libro de los Hechos lo iba a seguir nombrando como alguien que servía al Señor. Bernabé es un ejemplo del Evangelio encarnado. Y entonces acá, pero, es el contraste. Ananías y Zafira son el contraste de Bernabé. Bernabé es un hombre fiel a la palabra, un hombre que entendió el Evangelio, un hombre que entendió quién es Dios y entonces actuó en consecuencia. El contraste son Ananías y Zafira. ¿Qué hizo Ananías? Dice,
cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer. Acá los dos van, algo que nosotros vamos a entender es que los dos actuaron juntos y se pusieron de acuerdo. Piense usted. Yo a veces hago cosas que no tengo que hacer, ¿no? Pero muchas veces las hacemos porque pensamos que nadie las ve. Somos tontos a veces, nos olvidamos de que Dios nos está viendo todo el tiempo. Pero a veces nosotros... Pero ¿qué tiene que haber en el corazón de una persona para llegar a ponerse de acuerdo con otro para hacer semejante manganeta? Ya el grado de maldad o de pecaminosidad o de ganas de hacer las cosas mal, cuando yo tengo la capacidad de ponerme de acuerdo con otro, es porque ya no es algo que me surgió la oportunidad y lo hice. No, ya es planificado, es acordado. Ananías y Zafira dijeron, che, mirá, todos venden el campo y ponen la plata. Mirá Bernabé, cómo todo el mundo lo mira. Vamos a hacer lo mismo nosotros. ¿Para qué? Para que todos nos digan, ¡pah! ¡Qué buenos hermanos! Pero no vamos a dar toda la plata, vamos a quedar un poco nosotros. Si la vendemos en 2 millones, vamos a decir que la vendimos en 1 millón, hermano. Quedamos 1 millón nosotros. Dale. Se pusieron de acuerdo en lo que iban a hacer, que estaba mal, y en lo que iban a mentir, que también estaba mal. Fue planificado, fue premeditado. Ellos pensaron hacer algo por las razones equivocadas y lo planearon. Se pusieron de acuerdo en eso. Qué tremendo, ponerse de acuerdo con alguien en cómo pecar. Así que Ananías con su mujer Zafira vendió una heredad y sustrajo del precio. Sustrajo del precio significa se quedó con una parte de la plata. Sabiéndolo también su mujer. Repite, fíjense, los dos estaban de acuerdo. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál es el problema que aquí nos muestra esta escritura? Ananías y Zafira se mueven o actúan para aparentar ser algo que no son. Y se mueven o actúan para ganar la consideración de los demás. Y esta es una tentación que tuvieron Ananías y Zafira. Es una tentación que todos nosotros tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos esa tentación. No sé usted, yo la tengo todo el tiempo. ¿Qué pensará el otro? ¿Qué pensará? Y el gran problema es que nosotros le tenemos miedo a los hombres. Y le tenemos miedo a lo que los otros piensan de nosotros. Miren, el apóstol Pablo, quien entendió esto, una vez les escribió a los corintios. Los corintios eran una iglesia desastrosa, pero en la segunda carta a los corintios lo cuestionan a Pablo. Y él ve su apostolado cuestionado y se defiende, se tiene que defender. No por él, sino porque era la autoridad del Evangelio lo que estaba siendo cuestionado. Y en un momento él les dice, miren, a mí no me importa lo que ustedes digan de mí. Es más, ni siquiera me importa lo que yo pueda decir de mí. Lo único que me importa es lo que Dios dice de mí. El gran problema de Ananías y Zafira fue ese. Ellos actuaron por temor a los hombres. Quizá alguien sabía en la iglesia que ellos tenían una heredad. ¿Y qué pensaron? Van a saber que yo tengo un campo y que no lo vendí, van a pensar que yo soy... Y entonces actuaron movidos por eso. ¿Cuál es la única forma en la que el hombre puede vivir libre del temor a otros hombres? Si teme a Dios. Lo único que nos libra del temor del hombre es el temor de Dios. A mí no debería importarme, y a veces me importa, lo que usted piense de mí.
por temor. Por temor. Yo no tengo que tener miedo a lo que usted piense de mí. Yo tengo que pensar. ¿Cómo pensará usted de mí? ¿Por qué? Por amor. Pablo, otra vez, hablando a los corintios, dice, miren, yo como carne, a mí me gusta el asado, pero si los corintios se escandalizan porque yo como carne, por amor a los corintios yo no como carne. No como nada, me muero de hambre, por amor. Pero no por temor. Yo no tengo que actuar, nosotros no tenemos que actuar por temor a lo que el otro va a decir. Por amor al otro sí. Yo a veces dejo de lado cosas, dejo de lado gustos, preferencias, por amor al otro, pero no por temor. Nunca por temor. Y el problema de Ananías y Zafira era eso. Como no temían a Dios, como no tenían conciencia de que el pueblo de Dios es el pueblo de un Dios santo, su temor estaba dirigido hacia los demás. Ellos tenían temor de los hombres. Ananías y Zafira actúan movidos por el deseo de agradar y de impresionar a los apóstoles y la iglesia. Que la iglesia dijera, mirá qué generosos que son. Si te mueve eso, mi hermano, estás mal. Delante de Dios no sirve. Si usted agarra y mira mi auto y dice, Seba, 2010, dámelo que te regalo un 0 kilómetro. Yo me voy a poner contento. Pero a usted no le tiene que importar lo que yo piense de usted. ¿Querés regalar? Por amor. Pero nunca por temor. ¿Se entiende, no? Porque muchas veces nosotros somos movidos por eso. Detrás de lo que nosotros hacemos está esa búsqueda de que el otro me reconozca, de que el otro me valore, de que el otro... ¿Quién quiero yo que me valore? ¿Quién puede otorgarme a mí más valor del que me fue dado por Dios? Cuando yo no valgo nada, Dios lo entregó todo por mí. Lo más precioso, a su Hijo. ¿Qué más quiero? Pero entender eso me lleva a mí a valorar lo que Dios quiere y no lo que los demás quieren. La palabra de Dios dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Cuando me jubile voy a escribir un libro sobre ese versículo. Me encanta, y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso. Si yo sé quién es Dios, si yo conozco a Dios, todo eso va a permear mi forma de ser, de actuar y de relacionarme con Él y con los demás. Mi conocimiento de Dios, mi relación con Dios, tiene que moldear mi relación con los demás. Y si yo temo a Dios, si yo soy consciente de que Dios es un Dios santo y un Dios justo, entonces yo voy a hacer lo correcto. Pero no porque tengo temor a que Él me castigue, no porque tengo temor a que los otros piensen mal de mí, sino porque realmente yo entiendo que Dios es un Dios santo que aborrece al pecado, y porque lo aborrece tanto, cargó mi pecado sobre su propio Hijo, me compró, me salvó y me santificó. Y entonces si Dios me hizo suyo, yo no puedo darle mi cuerpo al pecado. Yo no puedo vivir en la hipocresía porque Dios me llama a ser temeroso de Él. ¿Se entiende? En mi conocimiento de Dios, el que moldea lo que yo vivo, lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo interpreto. Y el gran problema, hay un librito que no lo leí y lo voy a leer cuando pueda. Cuando Dios es grande, cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Edward Welch, si alguno lo conoce, lo consigue. Y ese es el gran problema del hombre. La gente es grande y el Dios es pequeño. Y le tememos a la gente, le tememos a los que nos pueden hacer daño, le tememos a aquel que no nos va a dar algo que nosotros pensamos que nos tiene que dar. Temer solo a Dios.
Si nosotros experimentamos un temor santo que nace de la conciencia de un Dios santo, que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir con la sangre de su Hijo precioso, ya no viviremos para agradar a los hombres, no viviremos para impresionar a nadie, sino para agradarle a Él. Porque no hay nada más esclavizante que el temor del hombre y no hay nada más liberador que el temor de Dios. Lo repito, no hay nada más esclavizante que el temor del hombre. No hay nada más liberador que el temor de Dios. Temer a Dios nos hace libres. Temer a los hombres nos hace esclavos. Segundo punto. La iglesia es el pueblo de un Dios santo. Y nuestra necedad sería creer que nosotros podemos engañar a Dios, que podemos convencer a Dios de lo buenito que somos. Mire cómo sigue el pasaje. Pedro le dice a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías y Zafira pueden engañar a los hombres, pero no a Dios. Cuando nuestra motivación para hacer las cosas es cualquier cosa que no sea glorificar a Dios, lo que estamos haciendo es darle lugar al diablo. Me gustaría que usted preste atención a una palabra que se repite en estos versiculitos. ¿Cuál es? Corazón. Corazón. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? El pecado, una vez que ha sido concebido y penetra en el corazón del hombre, lo ejecutamos, pero nace en el corazón. Nuestro pecado nace en nuestro corazón. Primero porque hay pecado todavía en él. En el corazón de cada uno de nosotros hay pecado. Debemos ser conscientes de eso todo el tiempo. Y la conciencia de nuestro pecado no puede ni debe ser jamás una excusa para nuestro pecado. Por el contrario, tiene que ser una motivación para que nosotros seamos temerosos de Dios y busquemos luchar contra nuestro pecado todo el tiempo. Saber que el enemigo está escondido y agazapado dentro nuestro nos tiene que llevar a ser cuidadosos, temerosos e intencionales en nuestra lucha con el pecado. Miren, me gustaría que analicemos un poquito esto. Primero, Pedro le dice a Ananías: Satanás llenó tu corazón. El pecado no viene de Dios. Cuando nosotros dejamos que el pecado florezca, se manifieste, le damos libertad al pecado, estamos dejando que sea Satanás el que gane la batalla. Estoy releyendo un libro que se llama La Tentación, de John Owen, un autor puritano. Y él habla de cómo nace el pecado dentro nuestro. Y la verdad es que el pecado nace porque nosotros lo dejamos. El pecado está dentro nuestro, pero a veces nosotros le permitimos, le damos lugar. Cuando Ananías y Zafira corren del lugar que le corresponde a Dios, cuando Dios no está en el centro, cuando ellos no están enfocados en agradar y temer a Dios, su corazón se inclina hacia otras cosas, se inclina hacia qué pensarán los demás, cómo me valorarán los demás, cómo me alabarán, lo que sea. Cuando mi corazón no está enfocado en agradar a Dios, se inclina a otras cosas, en agradarme a mí mismo o en agradar a los demás. Y ahí yo le estoy dando permiso a Satanás: vení, haz lo que vos quieras. Le estoy permitiendo. Y Ananías dejó que Satanás llenara su corazón.
Y el gran problema de Ananías es que no le estaba mintiendo a Pedro. Acá hay algo importante que es, nosotros estamos viendo, interesantísimo esto, Empezó el libro de los Hechos, vamos por el capítulo 5. Los primeros 4 capítulos nosotros vemos los apóstoles reunidos, baja el Espíritu Santo, ¡fua! Poder, hablan otras lenguas, 3.000 conversos, van un cojo, dale, levantate, ven, y los otros lo quieren enfrentar y decir, no prediquen más, no, nosotros vamos a obedecer a Dios. Hasta ahora venía todo bien. Y acá, y el problema no está fuera de la iglesia, es dentro de la iglesia. Ananías y Zafira. Pero lo que nosotros tenemos que recordar, que la iglesia, a pesar de ser un lugar donde a veces pasan estas cosas, es una comunidad de pecadores, es una comunidad de personas que necesitan ser transformados todos los días, pero sigue siendo un lugar santo, un pueblo santo. Y aquello de lo cual Ananías y Zafira no tienen conciencia es esto: la iglesia es no gente común y corriente. Esa gente común y corriente es el pueblo del Dios Santo. La iglesia es el cuerpo de Dios, es el pueblo de Dios. Y el Dios que compró esa iglesia, el Dios que reunió a esa gente, el Dios que gobierna por medio de su Espíritu Santo. Porque nosotros estamos viendo a lo largo de estos 4 capítulos que la iglesia se mueve para donde el Espíritu la mueve. Y el Espíritu Santo mete a los discípulos en el medio del Sanedrín que los pueden matar, pero el Espíritu Santo está ahí. Y ellos con valentía dicen, nosotros vamos a obedecer a Dios, no a ustedes. El contraste es ese, otra vez, el contraste entre Pedro y Juan diciéndole al Sanedrín que los podía matar. Nosotros no podemos obedecer a ustedes porque nuestra obediencia está primero con Dios. Y acá Ananías y Zafira hacen lo contrario. No nos importa lo que Dios piense de nosotros, queremos que los otros piensen bien de nosotros. Pero nosotros podemos engañar a cualquier persona, menos a Dios. A Dios no podemos engañar. Y es más, nosotros podemos pensar que engañamos a los demás, pero la mayoría de las veces ni siquiera eso logramos. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón que no esté siendo transformado por el Evangelio, en algún momento va a manifestar que no está siendo transformado por el Evangelio. Entonces dependerá de la madurez de aquel que me está escuchando, de aquel que me está observando, de aquel que me está viendo. ¿Se entiende lo que digo? A veces nosotros pensamos que podemos engañar a los demás, ni siquiera. Algunos podremos engañar por un tiempo, pero a Dios no. A Dios no. Igual nuestro trabajo es mirarnos a nosotros mismos y no andar mirando a los demás a ver si son tan santos como dicen. No es lo que nosotros tenemos que hacer. Y algo muy interesante en este pasaje es que Pedro le dice a Ananías que le ha mentido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y que mentirle al Espíritu Santo es mentirle ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Hay acá una afirmación trinitaria importante. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Estoy leyendo otro libro que se llama Caminando en sintonía con el Espíritu. ¿De? G.I. Packer. Soy malo, a veces me olvido de quién es. Y él habla de a veces cómo nosotros no entendemos bien el Espíritu Santo. Y pensamos que el Espíritu Santo es como un poder. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad y es Dios. Es el Dios justo, es el Dios santo, es el Dios que rechaza el pecado, es el Dios soberano. Ananías y Zafira no le mintieron a Pedro, le mintieron a un apóstol de Dios. El problema no es mentirle a Pedro. Pedro hacía unos días había negado al Señor. Entonces Pedro no tenía nada para reclamarle a Ananías y Zafira. Pero él le está mintiendo al pueblo de Dios, le está mintiendo a Dios. Ananías y Zafira están mintiéndole al Señor mismo. Pedro le dice, ¿por qué dejaste que se vaya? ¿Quién te obligó a venderlo? Nadie, si vos no estabas obligado a vender.
Y si vos la vendiste, ¿quién te obligó a venir y decirnos, la vendí en tanto mintiendo? Porque, o sea, primero que si ellos no querían vender la heredad, no la vendían. Si nadie los obligaba, no era obligación. Era voluntario. Todo lo que nace del corazón agrada a Dios. Lo que no nace del corazón no agrada a Dios. Era voluntario. Y si ellos querían vender la heredad y decir, bueno, tenemos una casita que está más o menos, la vamos a acomodar, vamos a hacer una pieza por si viene alguna vez algún apóstol, y la otra lo vamos a dar para la iglesia. ¿Alguien se los impedía? No. De ellos vinieron y dijeron, la vendimos en 1.000.000. Mentira, la habían vendido en 2. Estoy diciendo números. Un ejemplo, ¿no? Los números. ¿Por qué? ¿Quién te obliga a mentir? Le dice, ¿quién te obligó? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué? Gálatas 6:7, hermano Bruno lo leyó. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Proverbios 15:11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. Lucas 16:15. Entonces el Señor les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Eso le dijo el Señor a los fariseos. Ustedes viven actuando para que los demás piensen que ustedes son buenos, pero Dios conoce vuestros corazones. Y les dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Delante del Señor, fingir nuestro amor, fingir nuestra fe, es una abominación. No hay peor cosa que nosotros pudiéramos hacer que ser hipócritas con Dios y decirle que lo amamos, y decirle que lo seguimos, y decirle que somos suyos, y actuar totalmente opuesto a eso. Somos ateos prácticos. No sé dónde escuché la expresión esa. Alguien la usa. Con nuestras palabras decimos que creemos en Dios y que somos hijos de Dios. Con nuestros hechos vivimos como si Dios no existiera. Como si Dios no nos fuera a demandar nuestro pecado. Nosotros podemos vivir toda una vida con apariencia de piedad, convencer a los hombres de nuestra religiosidad. Podemos engañar a todo el mundo, pero no a Dios. La iglesia no es una simple comunidad de personas unidas por gustos comunes. Es el pueblo de un Dios santo. Un Dios santo que no puede ser engañado. Dios es el Dios de verdad. No hay mentira ni oscuridad en Él. Nosotros somos ingenuos, y permítanme decirlo, no somos ingenuos, somos necios si pensamos que podemos hacerle creer a Dios algo de nosotros que no es real. Qué tristeza creer que podemos mentirle a Dios. La única forma de acercarnos a Él no es aparentando ser. La única forma es ser genuinos, ser sinceros. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Yo, una hormiga, me acerco a Dios, al Dios sublime, santo y perfecto. ¿Cómo? ¿Cuál es la actitud con la cual yo me voy a acercar a Dios? Hay solo una actitud: humildad, arrepentimiento. Reconocer que Él es un Dios grande, que Él es un Dios que está por encima mío, más allá de lo que yo puedo imaginar, y así igual me acerco. Y confianza, porque la palabra de Dios dice, acérquense confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué?
Porque el Dios Santo nos hizo santos a nosotros cuando nos compró. Tercer punto, la iglesia es el pueblo de un Dios santo y somos necios si creemos que Él pasará por alto nuestra hipocresía y nuestra falsedad. No hay forma en la que Dios pase por alto ningún pecado. Ningún pecado. Dios es santo. Sería contradecirse a sí mismo. Dios no puede barrer bajo la alfombra nuestro pecado. Algo tiene que hacer con eso. A veces yo pienso en mí mismo, ¿no? Y hay veces que yo, imperfecto, ¿no? Yo digo, esto no lo tengo que hacer. No lo haga. Pero me salta meterme en lo que nadie me llama, me salta actuar, me salta en la escuela por ahí. Yo estoy ahí en el recreo, veo a alguien que está haciendo algo, ¿qué me importa a mí si no es mi alumno? Si yo no soy preceptor, ¿qué le tengo que decir al otro que se saque la capucha? Me salta. Bueno, es una pavada. Dios no puede evitar actuar según su naturaleza. Dios es santo. Dios no puede decir, ay, no lo vi, el pecado de tal. Dios lo ve. A veces nosotros creemos ingenua y tontamente que Dios puede mirar para el costado. El pecado, sí o sí, produce lo que tiene que producir. ¿Qué produce? Muerte. El pecado mata. El pecado mata. Cuando Ananías y Zafira se vieron sorprendidos, Ananías primero, muere. Porque la consecuencia del pecado es muerte. Quiero hacer acá otro paréntesis. ¿Cuántas veces pasó esto en la historia de la iglesia? Una sola vez, acá. Pasó solo acá. Digo, no es la regla. ¿Se entiende? Nosotros no tenemos que tomar literal a esto. Porque si nosotros avanzamos unos capítulos más, vemos, por ejemplo, a Simón, me parece, que es uno que agarra y ve que Pedro ora por los demás y recibe el Espíritu Santo, y viene y le dice, che, yo quiero eso, ¿cuánto sale? Y no se muere. No se muere. Pero sí, nosotros debemos entender esto. El pecado produce muerte. Yo creo que la causa por la cual Ananías y Zafira mueren en este preciso instante es para ejemplo. Todos los seres humanos hemos de morir, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos la esperanza de vida en Cristo. Pero nuestro pecado, sí o sí, va a producir muerte. Si mi pecado es mío y yo me lo dejo para mí, ¿quién tiene que pagar el precio de ese pecado? Yo. Si yo peco, yo pago. Si yo entrego mi pecado a los pies de la cruz, encuentro saldada mi deuda. Pero ningún pecado es gratis. Alguien murió. O muero yo, o se paga con la muerte de Cristo. ¿Se entiende? El problema de Ananías y Zafira fue pensar que Dios podría llegar a pasar por alto el pecado. Ananías y Zafira pensaron que podían eludir las consecuencias de su mentira. Ahora, cuando yo entiendo que Dios es un Dios santo, yo soy consciente de que mi pecado, sí o sí, siempre va a traer consecuencias. Siempre. El Evangelio es precisamente
precisamente Dios pagando las consecuencias de nuestro pecado. Nuestro pecado se paga con muerte, o nuestra muerte o la muerte de Cristo. Lo precioso del Evangelio es eso, que alguien más pagó mi deuda, que alguien más muere por mi pecado. ¿Y quién muere por mi pecado? El único que no merecía morir. Porque dice la palabra de Dios que Cristo fue hecho semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Cristo jamás pecó. Él no merecía morir. El único ser humano en esta tierra que no merecía morir. Y por eso, porque Él no merecía morir, Él paga la deuda de otro. Porque Él no debe nada, puede pagar la deuda de otro. Porque si Él debiera algo, tendría que pagar su propia deuda. Y ni siquiera así la podría pagar. No hay forma en la que nosotros... El hombre que peca, o cuando el hombre muere en pecado, está condenado a la muerte y no hay esperanza para él, porque no alcanza su propia muerte para pagar el pecado. No sé si se entiende. La muerte de Cristo alcanza porque es perfecta, porque Él es perfecto. El pecado produce separación entre nosotros y Dios. Isaías 59 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La conciencia de la santidad de Dios produce en nosotros un temor reverente, que es el clima adecuado para toda nuestra vida. Nosotros debiéramos ser el pueblo que teme a Dios. Un pueblo que camina con conciencia del Dios Santo es un pueblo que camina con sabiduría. Cuando nosotros tememos a los hombres y nos movemos preocupados por lo que los otros piensan de nosotros, corremos el riesgo de olvidar que necesitamos temer a Dios. Corremos el riesgo de olvidar que no podemos engañar a Dios, y corremos el riesgo de olvidar que Dios es santo y justo y Él no puede pasar por alto el pecado de ninguna manera. Termino. La iglesia es el pueblo de un Dios santo, y considerar su santidad debe llevarnos a nosotros a experimentar reverencia y temor todo el tiempo. Termina el pasaje diciendo: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, y entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? ¿Qué está haciendo Pedro ahí con esa pregunta? Le está dando la oportunidad de arrepentirse. Y Zafira dice: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y otra vez se repite la palabra en el pasaje: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hay un pasaje que a mí me encanta, porque alguna vez lo estudié y entendí el 5%, y lo estudié con alguien y ese alguien me hizo entender algo precioso. Es el pasaje donde Jesús va en el medio de la tormenta y Él se levanta y la calma la tormenta, y dice, la palabra gran aparece 3 veces en ese pasaje. Dice al principio que había una gran tormenta. Cuando Jesús reprende al mar y al viento, viene una gran calma o bonanza. Y entonces los discípulos, ellos dicen: ¿quién es este que tiene la potestad de decirle al mar que se calme y a los... ¿quién es este? Y entienden. Y experimentan gran temor. El concepto, el entender la grandeza de Dios, la santidad de Dios, produce en nosotros temor. No temor de miedo,
Dios no es un Dios que se complace en tener miedo. Nosotros le tenemos miedo a lo irracional. Cuando vos no sabés cómo alguien va a reaccionar, hay gente que esa gente que es violenta, ¿no? y es mala y no sabe cómo se levanta. Y un día se levanta con la pata dada vuelta y reacciona mal. A eso uno le tiene miedo. ¿Sí? Los dioses inventados por los hombres son dioses muy humanos, son dioses caprichosos, son dioses que se enojan por cualquier cosa. ¿Alguien leyó alguna vez la Odisea? Es la historia de un tipo llamado Odiseo, que iba a emprender viaje y no le presentó al dios del mar un sacrificio. Y el dios ese se enoja y yo lo voy a matar. Y un viaje que le tendría que haber durado 2 meses le tarda 10 años a Odiseo. ¿Por qué? Porque este dios se empecina en matarlo. A ese tipo de dios hay que tenerle miedo. Un dios que se le cruza cualquier locura. Nosotros no tenemos ese miedo a Dios, pero sí temor. El temor que Dios nos inspira es la reverencia de saber que Él es un Dios santo, 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 muy santo. Una mentirita piadosa delante de Él sería como... ¿Vieron cuando el horno de barro, ¿no? se calienta y bueno, y acercás un papelito y ese papel, si está muy caliente, hace... ¿No? ¿Sí? ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, Dios es un Dios santo. Una pizca de pecado delante de su presencia hace así como el papelito. Ese es el tipo de temor, el tipo de reverencia que nosotros tenemos que tener delante de Dios. El problema de Ananías y Zafira fue ese, no conocer al Dios que era el Dios de la iglesia y no entender que ellos estaban ahora siendo parte del pueblo de un Dios santo. No había temor, no había reverencia. Ese fue el problema. Y lo que le pasó a Ananías y Zafira produjo precisamente eso. No solo en la iglesia, sino en todos los que escucharon. Porque imagínense que pasa algo así en una iglesia. Y todo el mundo se entera. Eso produce temor, temor. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos que presentaron fuego extraño delante del Señor? Fueron consumidos por el fuego. Esto que pasó acá, a los judíos que habían leído la Biblia, les tiene que haber recordado eso. Les tiene que haber recordado la historia de Usa, que vio que el carro que llevaba el arca tambaleaba y él fue y le mandó mano cuando él no podía tocar. Y la santidad de Dios lo consumió. Cayó muerto al instante Usa. Dios es un Dios santo que nosotros necesitamos tomarnos en serio. Y todo lo que sucedió con Ananías y Zafira produjo temor. Un temor que nace del amor, en el caso de los discípulos, un temor que inspira respeto en aquellos que no eran discípulos. Quiero también resaltar en este pasaje la oportunidad que Pedro le da de arrepentirse. A Zafira la rechaza, pero la recibe a la oportunidad. Y nosotros debiéramos siempre, al ver el pecado en los demás y ver las consecuencias del pecado en los demás, eso nos debería llevar a experimentar 2 cosas. Primero, temor, porque vemos la santidad de Dios manifestada, pero también misericordia, gracia y cuidado. Gálatas 6, como leía nuestro hermano Bruno: si alguno, hermano, fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 1 Corintios 10:12.
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La única reacción adecuada a nuestro propio pecado no es persistir en ocultarlo, es la confesión que nace del arrepentimiento. No podemos pensar en persistir en engañar a Dios. Y la reacción adecuada ante mi propio pecado es el arrepentimiento. No hay otra. No puedo querer tapar mi pecado. La reacción adecuada ante el pecado de los demás es temor reverente de la santidad de Dios, es búsqueda de restauración en mi hermano y conciencia de mi fragilidad propia. ¿Por qué Lucas nos permite asomarnos a esta escena de la iglesia? Primero, para mostrar la fragilidad humana ante las demandas de un Dios santo. Segundo, para aprender del llamado de la iglesia a la santidad. Tercero, para ver cómo actúa el diablo y cuáles son sus estrategias, llenando el corazón de Ananías y Zafira. Último, para profundizar la reacción de Dios a la deshonestidad, o sea, que nosotros entendamos cuál es la actitud de Dios hacia el pecado de la hipocresía y de la mentira. No pueden tener lugar en una iglesia. Mientras yo leía lo que este hombre decía así con tanta naturalidad, de que la iglesia es el lugar donde mayor hipócritas hay, puede que sea así, no lo sé, pero no debiera ser así. La iglesia no es un lugar donde la hipocresía tenga lugar. La religiosidad es eso, aparentar. Santiago les dice a los creyentes: miren, hermanos, ustedes tienen que amar a Dios sobre todas las cosas y eso lo tienen que vivir. No le pueden decir al hermano que está necesitado: voy a orar por vos, y dejarlo en la necesidad. No puede venir a la iglesia alguien vestido de lujo y que ustedes lo sienten en la primera fila, y viene alguien con ropas andrajosas y lo dejan a lo último, y cuando termina el culto nadie lo saluda, ni le pregunta cómo está, ni por qué ha venido a la iglesia, ni qué necesita. Eso es hipocresía. Hombres de doble ánimo, dice Santiago. Eso no es aceptable delante de Dios. La iglesia no es un lugar para hipócritas. La iglesia es un lugar para pecadores. Es un lugar de pecadores. Es un lugar de pecadores, de gente que está en proceso, de gente que está siendo santificada. Pero la única reacción posible ante nuestra propia insuficiencia y fragilidad es vivir en el Evangelio, arrepintiéndonos todos los días de nuestro pecado, sabiendo que Dios tiene el poder de perdonar nuestro pecado, tiene el poder y tiene la voluntad y el deseo de perdonar nuestro pecado, y tiene el poder y la voluntad de cambiarnos y de santificarnos. Algunas aplicaciones finales, algunas ideas que me vinieron al entender y comprender y pensar en Dios en este pasaje. Primero, no temamos a los hombres, no hagamos nada movidos por el deseo de causar impresión en los demás. Temamos a Dios y solo a Dios. Segundo, no pensemos que podemos engañar a Dios. No importa lo que los demás piensen de mí, lo que realmente importa es lo que Dios sabe de mí. Repito, no importa lo que los demás piensen de mí, porque los demás piensan, pero no saben. Algunos estarán bastante orientados, pero piensan. La gente piensa. Dios no piensa. Dios sabe de mí. Dios conoce lo profundo de mi corazón. Y eso es lo que me tiene que importar. Tercero, no pensemos que Dios barrerá el pecado bajo la alfombra. No puede. Él es santo. Cuarto, que nuestro estilo de vida sea no ocultar nuestro pecado, sino la confesión, el arrepentimiento. Nunca la hipocresía. Último, precioso. Mientras haya oportunidad para el arrepentimiento, para volvernos a Dios en búsqueda de su perdón, hagámoslo. Llegará un día en que no habrá más tiempo. Que nosotros, al leer la historia de Ananías y Zafira, la tragedia de dos personas que pensaron que podían engañar y mentirle a Dios, y que se movieron y actuaron
para tratar de impresionar a los demás, olvidándose de que lo central y de la razón por la cual nosotros debemos vivir y movernos y actuar es glorificar a Dios y solo a Dios. Si yo glorifico a Dios, si yo temo a Dios, si yo busco agradar a Dios, los demás van a ser bendecidos a través de mi vida también. No es que yo soy egoísta, no es una postura egoísta esta. Pero cuando yo me enfoco en Dios, en quien Dios es y mi actitud correcta delante de Dios, entonces todo lo demás se acomoda. El Señor nos ayude y nos dé gracia para eso. Oremos, hermanos.